Amén. Y ahora vamos a pasar a la reflexión con nuestro hermano Alexis Irizarry. Esta semana toca la parashá Vayeshev. El tema que el Eterno ha puesto en el corazón de Alexis, dos historias, un final, y él va a estar utilizando el versículo del texto de Ezequiel 37, 15, 16, que lee de la siguiente manera: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Primeramente, Shabbat Shalom, lo de aquí online, eh, y Happy Hanukkah también. Entonces, Adonai. Primeramente, vamos a empezar con una oración. Amado Abba, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por este Shabbat, Adonai, que tú nos has traído, Adonai. Gracias, Adonai, por este tiempo, Adonai, también de dedicación, amado Abba, esta fiesta, Adonai, de Hanukkah, Adonai. Gracias, amado Abba, porque Adonai, como decimos en la bendición, Adonai, tú nos has traído a este tiempo, amado Abba. Te exaltamos y te bendecimos, amado Abba. Adonai, ayúdame en esta reflexión, amado Abba, que vos estás presentando hoy, Adonai. Gracias, amado Abba, por permitirme, amado Abba, poder, Adonai, aprender, Adonai, de tu palabra, Adonai, poder enseñar de tu palabra, amado. Al final del día, amado Abba, es para la glorificación de tu reino, Adonai, de tu cuerpo, amado Abba. Y te damos las gracias, Adonai. Adonai, como siempre, seas tú controlando las palabras, amado Abba, que salgan, amado Abba, de mi boca, Adonai, y que siempre, amado Abba, como sé que cada uno de nosotros, amado Abba, que siempre esté conectado, Adonai, con el fundamento, Adonai, de tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias, Abba, en Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. So, un momentito aquí porque... Sí. Ok, perfecto. Pues, como mencionaba, papi, a mí me tocó la parashá Vayeshev. El versículo que usé de base no tiene nada que ver, no está conectada, no es de la parte de la parashá, no es de la haftarah. Era la más que se me acercaba. So que sí estoy enseñando de la parashá, pero el versículo base no es de la parashá. Me conste. Como pueden ver ahí, el que le toca esta vez es Bereshit, Génesis 37 al 1, 37 1 al 40 23. La Haftará de Zacarías 2 10 al 4 7. Y entonces la Brit Hadashah es Lucas 1 del 26 al 38, que de hecho eso habla de cuando el ángel Gabriel se la presenta a Miriam. Y entonces Yohanan 10 22 39, que es cuando se está en la referencia que se usa cuando dicen que Hanukkah no está en lo que es el Brit Hadashah y el pacto renovado. Pues esa es la base en que sí empieza diciendo en la fiesta, en el tiempo de la fiesta de dedicación, que eso lo conocemos muy bien, que es Hanukkah. Como a mí me gusta empezar, siempre me gusta hacer un resumen de las aliyas, como saben. La primera aliyah se encuentra en Bereshit, Génesis 37, 1 al 11, y dice: Jacob se asentó en Canaán. Eso es el aspecto importante, porque obviamente conocemos que él estaba viajando y por fin llega y se asentó en Canaán, se sentó en la tierra de sus padres. Y entonces habla de la referencia de descendencia de Jacob, pero lo interesante es que solamente habla de José. Tiene 12 hijos, pero cuando hace referencia a la descendencia, empieza con la descendencia, con José. Y pues hay comentarios en ese aspecto de cómo es que se habla de una descendencia y solamente hace referencia a José. Nosotros conocemos, obviamente, como se dice, conocemos el final, las bendiciones que se le imparten a José como esa doble porción, y al final del día definitivamente tenía esa relación especial él con su padre. El malo reporte de José sobre los hijos de Bila y Silpa. Jacob le hace la túnica fina, que la conocemos bien, le da todos los colores, y los hermanos empiezan a odiar a José, y José entonces tiene sus dos sueños famosos,
donde el primero lo comparte a sus hermanos y el segundo entonces se lo comparte a sus hermanos y a sus padres. Eh, de hecho, una serie que nosotros vemos mucho, Sight and Sound, tienen una historia de José y hacen esa escena bastante eh, interesante porque como lo presentan, solamente tenemos la palabra, al solamente tener la palabra, ellos pues sí se dejan como que, ok, tienen su un poquito de libertad en cómo lo expresan artísticamente. Cuando él va a José y le cuenta el sueño a sus hermanos, el papá está como que diache brutal, qué clase de sueño te ha dado el Eterno, eso es profecía que tú vas a ser el primero. Entonces, cuando va y le cuenta el segundo sueño, de hecho, Rubén es el que sale en esa parte, en ese show. Rubén es el que sale y dice, cuando él escucha el segundo sueño, dice, oh, José, cuéntale el sueño ese a papá, vente. Porque en ese sueño es cuando el sol y la luna, que se conoce como el papá, Jacob y la mamá, eh, como que doblegan o se doblan también delante de José y el papá es como que cuando está escuchando el sueño, como que, oh, wow, otro sueño. Y llega a esa parte, le dice como que, excuse me, tú esperas que yo también, yo entiendo a tu hermano, pero que yo, tu papá, que eso está, si no lo han visto, de la que, bueno, Science Sound y es la historia de Joseph. Eh, entonces está la parte donde Jacob manda entonces a José a ir a buscar a su hermano, hace primero creo que va para Siquem, después de Siquem llega, le dicen el nombre misterioso, unos comentan que un ángel, eh, como dijo la pastora Wanda, quien sea, cuando llegue Yeshua nos va a aclarar. Entonces eventualmente llega a Dotán, donde están los hermanos, y ahí es donde empiezan a tramar el aspecto de primero lo vamos a matar, y entonces empieza por obviamente el odio. Entonces, pues Rubén sí definitivamente decide no matarlo, pero Rubén había caído de gracia con el Papa por lo que pasó con la concubina. Y entonces, pues en manera como que volver a caer en gracia con él, pues dice, mira, no lo matemos, tírenlo en la cisterna. Y entonces la idea de Rubén era llevárselo, entonces que mira, te rescaté tu hijo. La tercera día, los hermanos le quitan la túnica a José y lo tiran en la cisterna. Judá aconseja no matar a José, sino venderlo a los madianos como esclavo. Fue vendido por 20 ciclos de plata. Rubén regresa y ve con José, no está, rasca su vestido y se preocupa por su propia vida, porque recuérdense en estos momentos Rubén es el primogénito. Engañan a Jacob con la túnica con sangre de un macho cabrío y entonces Jacob está de luto. La segunda parasha que mucho aquí, digo, la segunda, la aliyah que le sigue, hay un hincapié en la historia porque entonces se empieza a enfocar sobre Judá y la situación de Tamar. Estamos teniendo la historia hasta este momento, todo ha sido de, tú sabes, Jacob, ha sido de la situación que pasó obviamente con Dina en Siquem, llegan aquí, la situación de José, el favorito, la túnica, el odio, el vender y cosas así. Pero entonces en la Torá, en este capítulo, siempre es de conversación porque como que en esencia lo toman como que está fuera del lugar. O sea, yo te estoy contando una historia y entonces de repente, en medio de la historia, te empiezo a contar otra historia y entonces, pero regreso entonces a la historia original. Esta entonces es la parte donde pues Judá se separa de sus hermanos, va a Adulam, en Adulam se encuentra con Tamar, él tiene una familia, obviamente Judá, le nacen 3 hijos, el primer hijo sale que era malísimo y pues entonces él muere, el segundo hijo por no seguir con la ley de la descendencia sobre su hijo mayor y hacer cosas, digo, de su hermano mayor y hacer cosas que no debería, pues termina también muriendo. Entonces, pues Judá, para no perder su tercer hijo, le dice a Tamar, mira, ve y espera que mi tercer hijo esté de edad, y entonces yo te lo doy para que te cases con él, pero Judá nunca lo hace. Eventualmente lo que pasa es, Tamar se entera, se prostituye para engañar a Judá y en su momento de luto, por la pérdida de sus hijos, ella queda embarazada después de 3 meses. Tratan de, Judá dice como que, mira, voy a acabar con ella, mátenla por prostituirse, pero ella había cogido 2 cosas que le pertenecían a Judá como prueba de que, mira,
realmente fuiste tú, no fue nadie más. Entonces, como termina él con lo que dice, diciéndole a ella, como que ella, tú, Tamar, eres más justa que yo, tiene que ver varias cosas que vamos a tocar más adelante eh, en la trayectoria de la vida de Judá hasta ese momento. La siguiente aliyah regresa a la historia de José, como mencionaba. Aquí empieza a contar la historia de él cuando está en Egipto, como la gracia y el favor del Padre lo menciona, y lo menciona un par de veces, que a donde quiera que él iba, José era bendecido. La esposa de Potifar, que ahora conocemos muy bien, trata de hacer que José se acueste con ella. José dice negativo, vete para allá, estás loca. Y obviamente termina como que haciendo un embuste ya para, ¿sabes? Como que ponerlo a él en culpa por haber, ¿sabes? Como que eh, de haberla despreciado, exactamente. Tú sabes, mami siempre decía, creciendo, a mí a Maikito, tengan cuidado con las mujeres porque definitivamente son astutas, son malas. No, ustedes no. Ninguna de las que están aquí, no. Las de por ahí, las de que no tienen fe, tú sabes, de las que no tienen, no tienen el temor de Adonai, tú sabes. Y él, o sea, se ve en este aspecto, en la misma palabra, se ve como que ella, pues, siendo quien es, planea todo esto para culpar a José de algo que no es verdad. Y, y no solamente ahí, tú sabes, se ve, tú sabes, ahí se hizo un caso en los Estados Unidos bastante famoso con el actor Johnny Depp, donde llegó a la corte porque ella había dicho que él hizo esto, que él hizo aquello, que la maltrató, ¿verdad? Llegó a la corte, él la demandó por defamación, ¿verdad? Y cuando se presentaron todas las evidencias, la corte descubrió que realmente ella había mentido en todo ese aspecto y tú sabes, en ese caso fueron por millones de dólares. Eso que no es solamente algo que pasa ahí, se ve hasta el día de hoy. Por eso es que uno siempre tiene que tener cuidado dónde se mete, con quién habla, qué es lo que dice, porque, ¿sabes? Tristemente vivimos en un mundo que hay gente mala, con malas intenciones. No ha cambiado. Y entonces la última olilla termina ya con José en la cárcel, donde el padre lo ha puesto en gracia, y el copero y el panadero llegan a la prisión, tienen los dos sueños, José le interpreta los dos sueños, entonces le pide al copero que cuando sea liberado, que no se olvide de él, pero obviamente el copero, por lo menos inmediatamente, el copero se me olvida de él y termina con el panadero muriendo como había interpretado el sueño José. Esas son las 7 aliyas de esta parasha. Y ahora entonces vamos a entrar al tema. Y esta fue una de las pocas veces, y yo creo que es la única vez hasta este momento, donde el tema me llegó inmediatamente. Exacto, sí, tú sabes, cuando empecé a prepararla, era como que dos historias a un final, y era como que, perfecto. El versículo tema también, uno normalmente, yo empiezo, como me han escuchado, a prepararlo y el tema no me llega hasta el final. Y algunas veces hasta el mismo, eh, el, el, el versículo que se va a usar de base llega al final. Entonces, ¿qué me refiero a dos historias? Como aludé con el aspecto de la liga, eh, hay hay varios personajes clave, obviamente, pero hay dos personajes en esta parasha que salen a la luz. Uno de ellos no salen a la luz, sino que el enfoque. Uno de ellos es José. Obviamente, pues José tiene varios capítulos en este aspecto, no solamente en esta parasha, sino en las percepciones que siguen. Hay un enfoque bastante grande en José y quiero enfocarme en este versículo primero con José. En Génesis 39:1 dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Okay, ya llegó. Entonces, la palabra que está en bolded es llevado. Esa palabra en el hebreo es en Strong 3381, que es la yarat. Y la yarat es una raíz primitiva y significa descender literalmente
ir hacia abajo o convencionalmente a una región más baja, como la costa, un límite. También tiene referencia a el enemigo, o en sentido figurado también significa caer. Tiene su significado literal y tiene su significado figurado. En esencia significan más o menos lo mismo. También significa casualmente derribar en todas las aplicaciones anteriores. Cuando dicen que fue llevado, este concepto de caer, de como que de bajar, obviamente se ve en la trayectoria que pasa con José. ¿Por qué? Tenemos en el versículo que ellos están en Hebrón. Ahí es donde está Jacob. De Hebrón, Jacob los manda a él a que vaya a chequear a sus hermanos. El versículo te dice, de ahí que va para Siquem, ahí es donde se encuentra la persona misteriosa, va a Dotán, y en Dotán es cuando a él lo venden, a los madianitas. Entonces los madianitas corren la costa y entonces van hacia Egipto, que es donde es vendido. En el aspecto de o sea, en nuestro lenguaje español, es significa llevado, pero en el aspecto del hebreo, en este aspecto, o sea, prácticamente descendió. Fue de un nivel alto a un nivel más bajo. Y eso, como lo vemos obviamente en este aspecto literalmente, también pasa en la vida de José figurativamente, especialmente en su estadía cuando está en Egipto. O sea, cuando él llega a Egipto, antes de llegar a Egipto, él está en un nivel bastante alto. ¿Por qué lo digo alto? Era el favorito de Jacob. Tenía la túnica de los colores. Tú sabes, en el aspecto de los sueños, ¿sabes? Él ya sabía que iba, porque él sabía y tenía esa fe que esos sueños eran de parte de Adonai. Y te daba como que tú sabes, él se conoce que José también era que estudiaba mucho con el papá y cosas así, no hacía tanto los trabajos como lo hacían los hermanos. De ahí es donde viene mucho obviamente del celo de los hermanos, porque es como que obviamente lo está tratando diferente. Que de ese nivel, con los hermanos, es vendido. De vendido se convierte a un sirviente, de sirviente por la situación que pasa, y sirviente en la casa de Potifar. Obviamente sí, Adonai lo había llenado de gracia y de favor, y Potifar lo amaba y estaba encargado de todas sus casas, pero si te pones a pensar, realmente era un esclavo. Eso era la base. Era un esclavo con favor, definitivamente, pero era un esclavo. Estaba fuera de su tierra, estaba fuera, no estaba con su papá, no estaba con sus hermanos, estaba en tierra lejana. Pasa la situación que pasa con la esposa de Potifar y eso lo lleva a un más bajito, lo lleva a ser preso. En la prisión, como conocemos, también los padres en su gracia y en su favor lo tiene, lo sigue. El que está encargado de la cárcel, ponlo así, lo ponen como que encargado de todos. Y ahí es cuando entonces tenemos la historia del panadero y el copero, y él interpreta sueños. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando él le dice al copero, no te olvides de mí cuando tú regreses al lado del faraón, se olvida. ¿Sabes? No pasa un tiempo hasta que se vuelve a acordar, pero inmediatamente se olvida. So que en el caso, si yo estuviera en los pies de José, yo hubiera hecho lo mismo. Si yo sé que tú vas a regresar al faraón, chicos, con una palabra buena para mí, estoy aquí injustamente, yo no hice lo que me están diciendo, interviene por mí, te estoy dando algo que te va a ayudar. Y eventualmente, porque yo lo puse como que entra en una soledad, está solo, tú sabes, cuántas veces no hemos visto las series, las películas, cuando él está ahí, cuando se va, siempre lo tiene en un aspecto de soledad, porque no tiene a nadie, tú sabes, tiene la gracia, tiene el favor definitivamente del Padre, pero está en un lugar de nuevo que no es de él, que está en la prisión, que no puede salir de ahí. En el caso de José, tú sabes, yo me puedo imaginar los sueños, él pensando en los sueños, pero pensando, ¿cómo diache yo voy a salir entonces de esta prisión? Porque no había manera. El persona que mandé se olvidó de mí. ¿Cómo va a ser? Uno tiene que entrar en diría yo, como en una crisis, si no tiene como que la mente fijada realmente, porque no tiene nadie.
el papá no estaba, tú sabes, y yo en, o sea, la mente es traicionera, tú sabes, uno en esa posición, ¿cuántas veces? Papi no está, mis hermanos me traicionaron, tú sabes, mami murió en el camino, yo no tengo realmente a mi madre, tú sabes, Potifar me traicionó, la esposa me traicionó, no tengo realmente, no tengo a nadie. El copero me traicionó, tú sabes, y es legítimo, tú sabes, yo creo que cualquier persona en su situación estaría yendo por todo eso. Pero en su momento más bajo que pasó, empieza entonces las cosas a cambiar en la vida de José. O sea, tenemos entonces que el faraón tiene su sueño. Cuando el faraón tiene su sueño, después de 2 años, el copero se acuerda. Yo conozco a alguien, obviamente decimos el copero, sabemos que fue Adonai. Yo conozco a alguien que te puede interpretar el sueño. Él sale, interpreta el sueño, como conocemos muy bien. Entonces, en ese momento, el faraón lo pone como el gobernador, el second in command en todo Egipto. Y entonces llegamos a un aspecto que era lo que tenía que también ocurrir en la vida de José, es la reconciliación que pasa con sus hermanos. O sea, porque no tenemos el aspecto donde realmente dice, tú sabes, tenemos lo que conocemos cuando él se encuentra con los hermanos, la historia, los exámenes que le pone, prácticamente las pruebas que le pone para ver qué es como lo que están, qué es lo que están pensando. Por eso es que él quiere a Benjamín, porque realmente él quiere ver la acción, no solamente quiere ver a Benjamín y su hermano, obviamente, pero quiere ver la acción de sus hermanos hacia Benjamín, porque obviamente a José no está el favorito en sí para Jacob termina siendo Benjamín. Por eso es que cuando uno lee la historia, él está tan apegado a Benjamín y pues él quiere ver la acción de sus hermanos hacia Benjamín. Por eso la prueba cuando por fin traen a Benjamín, que los pone a todos en la mesa y le da 5 veces la comida a Benjamín que sus hermanos. No lo dice en el aspecto como que, mira, yo lo voy a probar, pero los sabios interpretan esto es ciertas pruebas que no solamente que él está haciendo a sus hermanos, pero también en el mismo corazón de José, porque después de todos estos años, él no ha visto a José, no ha visto a sus hermanos. La última memoria que él tiene de él es que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron. Entonces, eventualmente lo que pasa después de esa reconciliación es la unidad que ocurre entre sus hermanos y por fin yo estaba tratando de empezar la palabra, pero se me olvidó, como te vuelvo el encuentro, esa es la palabra. El encuentro que ocurre con su padre. Después de todo ese tiempo, Jacob pensando que él está muerto, él no sabiendo nada de su padre, por eso es que le pregunta a su, oye, el padre, y le explican, mi padre está viejo, sí, pero perdió a su hijo. Eso que todo ese aspecto, pues ese encuentro, y pues conocemos lo que pasa, obviamente, José sigue en pie, sigue en mando. Cuando muere, él le dice, asegúrense en llevarse mis huesos cuando salgan de aquí, no me dejen aquí. Porque esa es la vida de José y esa es la vida de esa palabra de la que estábamos estudiando, el aspecto literal que ocurre en su vida y el aspecto también figurativamente que ocurre en su vida con el significado de esa palabra. El otro personaje que ocurre aquí, lo mencioné, está en el Génesis 38, que es Judá. Judá en este aspecto pasa lo mismo que pasa en la vida de José en esa subida y en esa bajada. De hecho, es la misma palabra. So que tenemos Génesis 39:1 y ahora tenemos Génesis 38:1. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Ira. Esa es la misma palabra. No voy a leer el significado de nuevo, pero ocurre lo mismo en la vida de Judá. Esto ocurre después de que ellos van a donde Jacob y le dicen a Jacob, tu hijo ha muerto y bla, bla. Ese fue el capítulo 37, así es que termina en el 38:1, es cuando él se separa. Este es el mapa, Adulam, y ahí es el círculo rojo y el cuadrado azul es Hebrón.
Ahora, yo lo que me pregunté cuando lo vi y pensando en el significado de la palabra es, no lo veo como con una misma descendencia, una misma descender que en el caso de José. José fue completamente hasta Egipto. En este caso, Adulam está un poquito para el norte, Hebrón. Y sabemos que él está en Hebrón porque, lo voy a leer los versículos ahora, pero mencionan que eventualmente ahí es donde se queda y se asenta, como mencionaba, Jacob. Entonces, vamos entonces a indagar un poquito en este aspecto, de ver entonces este aspecto de cómo esta palabra conecta ahora, no solamente físicamente, sino también en la vida de Judá, de la otra manera. Pero vamos a seguir tratando de decir la palabra. Esa mente, esa palabra. Entonces, Génesis, Bereshit 35-27 dice, Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Eso es cuando él está regresando, después de regresar, que no sigue para Seir, después de encontrarse con Esaú, sino que sigue para Sucot, eventualmente después de seguir para Sucot, sigue para hasta Hebrón, porque es donde se vuelve a encontrar con Esaú cuando muere Isaac, que lo entierran juntos. En Génesis Bereshit 37:13, que esta parte de esta parasha, e Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem, y entonces vamos a Dotán. Obviamente los 3 puntos es porque eventualmente llega a Dotán. Que sabemos que la partida es de Hebrón. Ahí es donde está el clan de Israel, prácticamente. Está en Hebrón. Este es el mapa de qué ocurre cuando regresa Jacob de Labán. Ahí está, por le sigue. Bien. Aquí es donde está la parte donde está estas estrellitas por aquí en el medio, en donde se encuentra con Esaú, porque esta es la línea de abajo, esta es la Seir, esta es la línea de Esaú, y eventualmente sigue a Sucot, donde es que pasa la situación con Dina, sigue por Bethlehem o Betel, que eventualmente es cuando sale de Betel, va a ir para Hebrón. En este caminar es donde muere Raquel. Ahí es donde está el Éfrata, que es donde entonces enterrado Raquel, y eventualmente llegan a Hebrón. Entonces, si fuera Dotán, pues entonces Dotán definitivamente encajaría, porque Dotán sí está al norte, y si estuvieran asentados en Dotán, pues entonces pues, tendría sentido la palabra en el caso de Judá, que se asentó o bajó, se separó a Adulam. Pero no dice que él está en Dotán. Allá donde estaban las ovejas, en Siquem estaban las ovejas, y entonces ellos se fueron no lo dice, pero más o menos como que a hacer otra cosa en Dotán, que no era lo de apacentar las ovejas. Entonces regresamos entonces a este aspecto. Aquí está Adulam y aquí está Hebrón. La razón que literalmente se usa es porque Hebrón sí era lo que se conoce como hill country, área montañosa, exactamente. Y de hecho, en esta imagen la pueden ver. Por eso es que este está de este color diferente. Y entonces Adulam está verdecito. Es porque él, en este caso, aunque sí fue para el norte, hubo un descenso en la vida de Judá físicamente al valle de Adulam. Hebrón es montañosa, el Adulam es valle. Que si recuerdan el aspecto de la definición de la palabra tenía la definición de ello, ya rapidito, ir hacia abajo. Que no es solamente el aspecto de isla sur, no siempre piensa isla sur, 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 pero en este aspecto está yendo de un momento elevado, una elevación montañosa, a ir hacia abajo. Por eso también dice como la costa. A ver, si tú estás en un área montañosa y vas para la costa, obviamente hay un aspecto de descender. Que tenemos el aspecto de él, literalmente, dado por las situaciones que pasó, se separa y del Hebrón va entonces a Adulam. Entonces, pero está la otra parte, ¿sabes? La parte de, o sea, en la vida de Judá, el descenso de, figurativamente, ¿verdad? Y esto, los sabios dicen algo bastante interesante.
El Midrash en Bereshit Rabbah 85.2 explica que la razón por la que la Torá insertó este capítulo sobre Yehudá y su matrimonio fue para llamar a nuestra atención sobre el hecho de que al vender, del hecho de que Yehudá hubiera aconsejado vender a José, se había convertido en la causa de su descenso, en este caso espiritual, ¿verdad? Es decir, de su pérdida, el papel del liderazgo entre sus hermanos. Cuando cuando los hermanos observaron el estado mental inconsolable de su padre, culparon a Yahudá por ser la causa, diciéndole que si tan solo los hubiera detenido, hubiera sugerido que devolvieran a José su padre, lo habrían escuchado. Judá sabemos que, y recuérdense que la razón que en este aspecto es porque están diciendo ese aspecto de Judá, es porque ya hubo la situación que pasó con Rubén. Tú sabes, también tenemos la situación que pasó en Siquem, con Simeón y con Leví. Ese era un 1, 2, 3. So que Judá, siendo el cuarto, pues era como que Rubén ya sabía que la había chavado. Y entonces también estaba la situación que pasó con Dina, con Simeón y Leví, por eso es que ellos también habían ya bajado y por eso es que ahora miraban a Judá como que mira, tú realmente ahora es la persona, pero con esta situación que pasó era como que yo te estoy echando la culpa a ti, cuando todo sale mal siempre buscan una persona para culpar. Esto es culpa tuya, que papi está en este estado porque fue idea tuya, si tú sabes, prácticamente, ya sabes, lavarse las manos, exacto. Si tú hubieras dicho, no, no lo hagas, pues entonces nos hubiéramos hecho caso. ¿Sabes? Como que, yeah, right. Pero en este aspecto es por eso que entonces los sabios dicen que este capítulo está en este aspecto porque es la situación que pasa inmediatamente antes. Como mencionaba en el capítulo 37, y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. De hecho, fue tan grande el aspecto de Jacob que no es hasta cuando él se entera que José está vivo, que José lo manda a buscar, que entonces él le dice como que basta ya, me levantaré e iré a donde mi hijo para verlo antes que muera. Ese basta ya es como que, ok, ya, llegó su tiempo. Mi tiempo se acabó, vamos a ir para allá, tú sabes. Su estado en sí cambió. So que si nos dejamos llevar, estuvo muchos años en Egipto. No sé cuánto exactamente, pero para no decir un número, pero que eran bastantes años, porque eran 2 años cuando él va para la prisión y Faraón lo llama. Y ya habían pasado 5 años desde que había empezado la, fa- el escasez, la escasez, pues eran 7 años de provisión y 7 años de escasez. So que si son dos y añadimos 7, son 9 años, porque serán 7 años de provisión. Y los hijos de Israel no iban a tener que ir para Egipto eh, si hay provisión. Ellos empiezan ahí cuando hay escasez. Este que está diciendo que 22, ¿verdad? 22 años. Al encuentro. 2 años, 7 años de provisión y 7 años de escasez. Sí. 14, 16. Sí. Lo que dicen que más o menos como 22 años fue cuando él por fin se vuelve a encontrar con su padre. O sea, tú estás hablando prácticamente de 22 años de luto que pasó Jacob, más o menos. Ponle que fueron los 7 años de provisión y los 7 años de escasez, o ponle que fueron, tú sabes, después de 2 años, el número que sea, pero estás hablando de como quiera años y años y años de luto que está Jacob. Y se ve porque cuando ellos están tratando de decirle a Jacob, mira, déjanos ir con Benjamín, está pidiendo a Benjamín, él está diciendo como que ustedes me quieren matar, o sea, ahora se murió mi hijo y ahora se quieren llevar a mi otro hijo.
tú sabes, ese aspecto bastante tiempo que ha pasado. Y esa es la parte que le echan la culpa a Judá. Cuando el aspecto, cuando le están pidiendo a Benjamín, ya Judá se sabe que está de regreso, pero ese inicial, ese golpe inicial es el aspecto que hacen en la vida de Judá, y por eso es que él se separa de sus hermanos, y aunque se ve como que desconectado la historia, realmente está conectado porque José y Judá están bastante conectados, no solamente en este aspecto, sino como nosotros conocemos, ¿verdad? Proféticamente hay un aspecto que los dos son importantes. So que entonces vemos el aspecto de él que desciende y vemos físicamente y vemos su descenso también como que espiritual, ¿sabes? Tú sabes, lo tenemos como mencionaba en el capítulo 38 cuando él baja. Las cosas que él hace realmente no son cosas que uno diría que es bueno. O sea, va, tú sabes, sus hijos son, por decir así, el refrán, más malos que Caín, el primero, porque dice que era tan malo que Adonai acabó con él. El segundo, por no querer darle la descendencia a su hermano, como era la ley o costumbre de ese tiempo, pues conocemos en la historia lo que hacía. O sea, cuando se acostaba con Tamar, pues a propósito no lo hacía como tenía que hacerlo, y pues entonces por ese aspecto, esa maldad, Adonai acaba con él también. Entonces, pues Judá, en su engaño, también está engañando a Tamar y dejándola esperar, realmente no le va a hacer, no le va a dar el tercer hijo, porque no lo quiere perder, y está esa naturaleza todavía cuando él se separa de su hermano, de engañar a las personas, en este caso a su propia nuera, engañarle de que mira, no te voy a dar al tercer hijo cuando te dije que lo voy a dar. Entonces, ese capítulo cierra con unas palabras bastante claves cuando todo sale a la luz, que Judá dice, tú definitivamente déjenla quieta porque ella es mucho más justo o justa que yo. Pero entonces va a ponerlo en este aspecto los dos juntos. Le puse las dos historias y un final. Hemos visto las dos historias. Tenemos la historia de José y tenemos la historia de Judá. Si lo separamos, ¿verdad? Tenemos Josué, como hemos visto, fue llevado. En el caso de Judá, separó la misma palabra. Josué fue acusado. Oh, José. Yo siempre los confundo con Josué. Sí, yo lo gracias, yo lo cambio, pero sí. José, eh, José fue acusado injustamente, definitivamente, pero también Judá fue acusado correctamente. Ahí sí lo acusaron correctamente. Y los dos entonces pasan un acto de elevación. El de José lo conocemos bastante bien. El de Judá tenemos que ir para unas parashas más adelante para ver ese aspecto. Se ve, como diría yo, un poco en esta parasha con la situación que pasa con Tamar. Porque al final del capítulo 38, como mencioné hace unos minutos, él reconoce, tú definitivamente eres más justa que yo. Lo que no solamente reconoce que otra persona es más justa, sino al yo decirte a ti, tú eres más justa que yo estoy reconociendo que yo también tengo una falta. Y entonces empezamos a ver ese cambio en la vida de Judá, y en las parashas más adelante vemos ese cambio completamente que ocurre en su vida. Primeramente, cuando él toma la responsabilidad de Benjamín con su papá, y eso fue después de Jacob ignorar a Rubén, porque primero Rubén le pide, déjanos llevarnos, yo me encargo, que la culpa prácticamente Rubén le dice lo mismo, que la culpa es que lo que pase, que caiga sobre mí, pero Jacob ni le hace caso. Después de ahí, Judá es el que sale, tenemos que llevarnos a Benjamín, mira, confía en mí, si por X razón, pues mira, que la culpa entonces caiga sobre mí, y tú sabes, cuando José hace lo de la copa, que dice, ustedes se pueden ir, yo me quedo con Benjamín. Judá dice, negative. Eso no va a pasar. Deja que el muchacho se vaya. Yo me quedo como tu siervo
pero deja que él se vaya. En ese momento es cuando entonces José se, se revela a sus hermanos, pero se revela porque ve ese cambio mayormente en la vida de Judá, porque Judá fue el que lo vendió. Él está en la cisterna, obviamente, él, pues, se puede escuchar. Él sabe que fue Judá el que tomó la idea de venderlo a ser esclavo. Y en este caso, ahora él está viendo ese cambio de corazón, diciendo como que tú sabes que definitivamente ellos no son lo mismo. Y los dos, en un aspecto de su vida, reconocen también quién es Elohim y quién es el que tiene control de todo. Judá lo vemos en el aspecto cuando él reconoce como que tú eres justa y yo no. Y en el caso de José, también lo reconoce cuando él se revela a sus hermanos y él les dice, no se preocupen, esto no fue culpa de ustedes. Esto fue para que Adonai usándonos, Elohim usándonos para poder darles una vida en medio de esta escasez, de esta fama que está pasando. Y lo dice un par de veces en ese capítulo, lo menciona un par de veces el aspecto de que, mira, fueron ustedes, fueron Elohim, fueron ustedes, fueron Elohim, no se preocupen, él lo usó para bien. En Génesis 46, en el aspecto de, hablando de Judá, entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Aquí está el reconocimiento que Judá está haciendo frente a José, porque de nuevo, José sabe que fue Judá el de la idea. Y él está diciendo, Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. En otras palabras, se está confesando a su propio hermano sin saberlo. Era de verdad que lo que hicimos fue malísimo. Y entonces, en el caso de José, como mencionaba, ahora pues no os entristezcáis, ni os pase el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Elohim delante de vosotros. Entonces, lo que vemos en la vida cuando estamos hablando, por eso es que le quise poner el versículo de Ezequiel 37:15 al 16. Y vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. La palabra es, Adonai en sí es, obviamente, el creador, eso que tú sabes. Podemos ver como en inglés le dicen breadcrumbs, no sé cómo se dice. Migajas, gracias. Podemos ver migajas de cómo unas cosas pequeñas entran a otra cosa más grande. En esta parasha podemos ver migajas de las profecías del rol de Judá y de José. En esta parasha los dos, hay un enfoque en los dos, hay un enfoque en la vida del patriarca, en este caso de esas tribus, de cómo manejaron situaciones, de cómo llegaron a donde llegaron, no en su vida espiritual, pero también con esta profecía también vemos el aspecto de cómo realmente los dos están conectados. Tú sabes, cuando uno se pone a leer las profecías y cosas así, es como que brutal, Baruch Hashem, definitivamente. Pero uno puede entonces ir como que ir quitándole las capas y ver como que en el centro está la relación de los dos. Y nosotros conocemos esa relación bastante bien ahí en los tiempos que estamos viviendo ahora, tú sabes. Por eso es importante, por eso es que nosotros, como cada uno de nosotros, oramos por Israel, oramos por Judá, oramos porque venga el reconocimiento de Mashiach, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, como también, como las bendiciones que se oran, como una que mandó Sarita, que yo llevo leyendo cuando pasó la situación en Israel, que dice como que retorna a los desparcidos de Sion, tu ciudad. Ellos, lo que es Judá, oran eso prácticamente todos los días. Los que hacen esas bendiciones
Eso es lo que están orando todos los días. Y nosotros, de nuestra parte, también estamos orando, Adonai, nosotros hemos retornado, que ellos ahora retornen al aspecto y el conocimiento que es Mashiach. Y no tanto que retornen, porque tú sabes, en el caso de nosotros, pues definitivamente nosotros sí teníamos que retornar. En el caso de ellos es que se le quite la venda, que es la que conocemos, de sus ojos, para que puedan ver a Yeshua, el Mashiach, como el Salvador, el Hijo de Elohim, que vino, el Hijo del Hombre, que vino a quitar, como dice, que creo que es la Haftarah de esta parashá, que dice, en un día acabaré con el pecado, que eso lo conocemos prácticamente en un día fue lo que ocurrió con nuestro Mashiach. Tú sabes, es el camino que tenemos de regreso para poder ser limpiados de todo ese pecado. Literalmente lo hizo en un día, como creó una nación en un día. Entonces, pues, por eso que yo quise ponerle este versículo, porque cuando lo estaba estudiando y vi el aspecto de José y vi el aspecto de Judá y vi como la historia de los dos, el versículo este fue el que me dijo, porque esto es lo que deberíamos estar orando todos los días. Esto es algo que debe estar dentro de nosotros todos los días, como es que ellos lo hacen, de la misma manera nosotros lo tenemos que hacer. Y no solamente ellos, ¿verdad? También a los que no tienen el conocimiento de lo que es la Torah, que vengan también ese conocimiento de la Torah, para que entonces definitivamente, como dice la profecía, seamos uno. Entonces cierro con este aspecto. Esto tiene que ver más específicamente tiene que ver con esta parasha y tiene que ver con Hanukkah también. Y cuando lo leí, realmente me quedé como que, wow, tú sabes, esto está bastante cool. Y quería cerrar con esto porque sí quería compartirlo. Esto lo cogí de la página de Chabad y lo traducí al español. El rabino Abraham Dovber de ese lugar enseña que de la misma manera que Judá acusó a Tamar de ser inmodesta o infiel, Elohim nos acusa a nosotros de traicionar nuestra relación con él. Pero cuando encendemos las luces de Hanukkah, 3 meses después de experimentar una cercanía intensa e íntima con él durante las altas fiestas, yo hice la calculación desde que empieza Rosh Hashanah hasta el último día de Hanukkah, dependiendo del año, es entre 92 a 94 días. Señalamos nuestra alma y clamamos en protesta. Las chispas de ti que dejaste dentro de nosotros cuando te escondiste hacia 3 meses, todavía está ahí. Todavía creemos en el potencial de cercanía entre nosotros y que podamos reavivarlo. Y lo que le dicen es por la razón que después de las santas fiestas que ocurren en otoñales, cuando se acaban, no hay nada. Y de hecho, no solamente en la misma tierra, ya la luz no está tanto, tú sabes, empieza a oscurecer, por lo menos aquí en Texas, ya a las 5:17 ya el sol ha bajado y para las 5:30 ya está completamente oscuro prácticamente. Tú sabes, en el aspecto físico, también la luz en sí no está brillando tanto. Y entonces como que Elohim también conociendo a cada uno, conociendo a su pueblo, como aún en el tiempo de las fiestas, tú sabes, aún los judíos seculares, sí, definitivamente, Yom Kippur, hay que guardar Yom Kippur, Hag Sameach Sukkot, pero después de ahí, nada. O sea, yo conozco y he trabajado con algunos, como, tú eres judío, sí, definitivamente. Ya, tú sabes, tú celebras así, para Yom Kippur no, voy para la congregación, la sinagoga. Entonces, tú sabes, ¿qué hace para Sukkot? Oh, nada. Ok, y tú sabes, ¿qué hace para Shavuot? No, nada, no. Pesach, usamos Pesach. O sea, es como que Baruch Hashem que por lo menos hacen algo, pero de ahí es donde saca el aspecto de este rabino. Tú sabes, Elohim nos acusa a nosotros de traicionar nuestra relación con él después de un momento tan alto, pasa ese tiempo, y entonces Hanukkah en este aspecto hace como que, mira, esa luz que tú piensas que no está ahí, todavía sigue ahí. Y hacemos esto
en memoria de como que, mira, nosotros conocemos, seguimos encendiendo la luz, seguimos siendo la luz, y para nosotros conocemos lo que dice Mashiach, de ser esa luz. Porque nada, con eso pues cerro en oración. Amado Abba, te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por este tiempo, amado Abba. Gracias por tu palabra. Y Adonai, gracias, amado Abba, por todo lo que tú haces, Adonai. En este tiempo, amado Abba, pues definitivamente, amado Abba, el enfoque, Adonai, sea, Adonai, recordar ser esa luz, Adonai, que tú nos has llamado a ser, amado Abba. A través de todo, amado Abba, a través de todas las circunstancias, amado Abba. Aún en los tiempos más bajos, amado Abba, como hemos visto, Adonai, con la vida de José, amado Abba. Y aún en los tiempos más bajos, amado Abba, tu gracia y tu favor siguió con él, amado Abba. Esa luz en él no se apagó, amado Abba, cuando sí tenía la razón, Adonai. Pero también, amado Abba, están como los de Judá, Adonai, que definitivamente toman decisiones incorrectas, hacen cosas que no deben, amado Abba, Adonai, pero eventualmente llegan a ese conocimiento y esa luz se vuelve a encender en sus corazones, se vuelve a encender en sus vidas, amado Abba, para entonces real brillar, amado Abba, como tú, Adonai, pusiste, amado Abba, en la vida de Judá y en la vida de José. Adonai, ese, amado Abba, ese brillo, amado Abba, donde Judá, Adonai, no se apartará el cetro, Adonai, y donde José, amado Abba, esa doble porción, amado Abba, fue derramado, Adonai. Que también, amado Abba, nos acordemos siempre, Adonai, de orar, amado Abba, como nuestro pueblo, nuestros hermanos Judá oran, Adonai, que los desparcidos regresen a la Torá, que regresen a Sion, amado Abba, a la ciudad que tú has cogido, que nosotros también, Adonai, como el aspecto, Adonai, de esa promesa, Adonai, que tú pusiste, amado Abba, sobre José, sobre Efraín, amado Abba, que Adonai, que ellos también, Adonai, ven a ese conocimiento, amado Abba, de Mashiach en sus vidas, amado Abba, que realmente, amado Abba, tú lo enviaste, Adonai. Él vino, amado Abba. Y como hemos visto que sí, judíos, amado Abba, han venido y al conocimiento de Mashiach, amado Abba, que Adonai, tú lo hagas, Adonai, pero de una manera aún más grande, amado Abba. Y que en este tiempo, Adonai, de Hanukkah, haya una dedicación, amado Abba, a través de Judá, Adonai, a través de José, Adonai, a ti, amado Abba, de una manera sobrenatural, amado Abba, que aunque está bastante oscura las cosas, amado Abba, que la luz, amado Abba, brilla aún más, amado Abba, porque puede estar un cuarto completamente oscuro, amado Abba, pero con solamente una llama, Adonai, se puede ver, amado. Que así siga ocurriendo, Adonai, en la vida de cada uno de nosotros, pero también, amado Abba, a un nivel, amado Abba, globalmente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.